En esta presentación nos dedicaremos a ver las raíces vascas de los presidentes argentinos. Esta es la estadística desde 1854 al 2020 que tuvo la Argentina 52 presidencias cuyo origen en mayor parte son españoles, luego siguen los vascos, los italianos, los irlandeses, los árabes y el presidente de origen alemán, uno solo. Los españoles son Mitre, Sarmiento, Roca, los Sáenz Peña, Juárez, Selman, Alvear, Castillo, Ramírez, Guido, Martínez, Videla, Alfonsín, Rodríguez Rúa y los Fernández, mientras que los vascos son Urquiza, Avellaneda, Uriburu, Quintana, Figueroa Alcorta, Plaza, Irigoyen, Ortiz, Aramburu, Lanuse, Lastiri y Duhalde. Precisamente a estos nos vamos a referir a cada uno de los presidentes de origen vasco. El primero de ellos es Justo José de Urquiza. Aquí se muestra en traje de gala para asunción de la presidencia en 1854. Esta es otra de las fotos de Urquiza y su familia venía de Arrigorriaga en Vizcaya. En general todos los apellidos de los presidentes vascos vienen de Vizcaya específicamente. Durante su gobierno se fomentó la llegada de inmigrantes, creándose colonias como la de Esperanza en la provincia de Santa Fe y la de San José en Entre Ríos. Se le dio importancia a la educación, creando colegios secundarios y nacionalizando otros como el de Concepción del Uruguay en Entre Ríos y el de Montserrat en Córdoba, al igual que la Universidad de Córdoba. Firmó con Brasil un tratado de navegación libre y un tratado de límites, reconociendo en 1857 a Paraguay como país independiente. Para mejorar la situación financiera se emitió papel moneda, se contrajeron deudas con el exterior. Lo más duro fue la relación con Buenos Aires. En 1855 el estado de Buenos Aires fue invadido por el general José María Flores y por Jerónimo Costa, pero fracasaron. Esta es otra de las vistas de la ciudad origen de los Urquiza antes de llegar al Río de la Plata. El segundo presidente se trata de Nicolás Avellaneda. Es un presidente, uno de los más importantes, junto con Urquiza. Acá lo vemos en el momento de asumir la presidencia, en traje de calle. Y el origen de esta familia es justamente Bessi, en Pañuecos, Vizcaya. Básicamente mantuvo la política anterior aunque la crisis económica del 73 al 76 impuso la reducción de gastos y la paralización de obras públicas. Mitre fue su oponente, que lo acusa de fraude electoral. Como no existían padrones o registro de las personas, una persona podía votar en distintas parroquias. Mitre se alza en armas. Impuso Avellaneda la organización nacional a costa de leyes nacionales, finalizando las guerras entre leyes nacionales y provinciales. Con este problema solucionado, restaba lograr la integración territorial. Para ello era necesario ocupar la Patagonia, la ocupación territorial, y en un principio Alsina propuso la implementación de una zanja que separase a los indígenas de los blancos. Con ello intentaba un avance gradual de la civilización. Pero con su muerte en 1877, Julio Argentino Roca se hizo cargo de la campaña del desierto, lo que aumentó su prestigio. Avellaneda dicta la ley de capitalización de Buenos Aires, por lo que el municipio pasaba a ser capital de la nación. La provincia de Buenos Aires debería tener su propia capital. El gobernador de Buenos Aires, Tejedor, no estaba de acuerdo, por lo que renuncia al no poder cumplir su cometido. Tercer presidente de origen vasco es José Evaristo Uriburu, de Salta. Fíjense acá una foto cuando Uriburu era joven, nieto de vascos, y específicamente su familia viene de Mendata en Vizcaya. Y acá vemos la iglesia y acá vemos una vista más general de Mendata, Vizcaya. También aporta mucho en la
organización del país, principalmente crea instituciones como el Museo de Bellas Artes, que se inauguró, la Facultad de Medicina, nuevo edificio, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente presidente de origen vasco, que se trata de Manuel Quintana. Este Quintana es originaria su familia de Sopuerta. Varias generaciones, por lo menos 5 generaciones, lo separa de su origen en Vizcaya. Lo que hemos de destacar en la obra de gobierno de este presidente argentino fue la derogación de la ley electoral de 1901, eliminando el sistema uninominal, la reglamentación del ejercicio de profesiones liberales, la sanción de la ley de descanso dominical, la nacionalización de la Universidad de La Plata, el aumento de intercambio comercial con Europa, la ley Laínez de creación de escuelas elementales en las provincias, la extensión de la red ferroviaria. Sigamos con este es Sopuerta también, pero una vista de la Casa de Juntas de Avellaneda. Sigamos con el próximo presidente, que se trata de José Figueroa Alcorta. Vemos acá una foto de Figueroa Alcorta siendo joven y su lugar de origen de los Alcorta es Guetaria en Guipúzcoa. Esta es una vista del casco viejo y esta es una vista más generalizada de Guetaria, de donde también era Juan Sebastián Elcano. Su obra de gobierno también es muy representativa. Se inauguraron los edificios del Congreso Nacional, el Teatro Colón, y lo principal fueron los festejos conmemorativos del centenario de la Revolución de Mayo de 1910, que fue un acontecimiento mundial, y todas las obras de infraestructura cada vez más profundas que hacían los presidentes argentinos. Pasamos a otro presidente argentino de origen vasco, que es el doctor Victorino de la Plaza. Este Victorino de la Plaza era salteño, que a su vez venían su familia Plaza de Chile, la familia original Plaza y Lea es una familia de origen vasco, acá lo vemos como joven, y este es el origen de los Plaza y Lea de Balmaceda, Vizcaya, pero salieron de ahí en el siglo XVI, se establecieron en Chile y recién este presidente gobernó en 1914 a 1916. La obra de gobierno fue una afirmación de la neutralidad argentina en la Primera Guerra Mundial, implementación de la ley del voto secreto universal, la creación de Caja Nacional de Ahorro Postal, la firma del Tratado ABC entre Argentina, Brasil y Chile, la sanción de la ley de accidentes de trabajo y muchas otras obras bastante importantes. Pasemos al siguiente presidente. Esto es Balmaceda otra vista. Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen es un presidente que subió por el partido Unión Cívica Radical y hizo 2 presidencias, una presidencia entre 1916 al 22 y la segunda del 28 al 30. Es un líder muy importante, acá lo vemos en una foto ya de más joven, y el origen de su familia es justamente la localidad de Zara en el territorio de Lapurdi, en lo que hoy en día es Francia. Es una vista de una de las calles de Zara. La obra fue bastante nutrida, la obra de gobierno me refiero. Fueron creaciones de, por ejemplo, el Instituto Bernasconi, las escuelas Rayo. Fíjense la continuidad de las presidentes en tarea educativa. Es muy importante y esto es lo que destacó respecto de
otras políticas. La política educativa de los presidentes fue una política de Estado que llevó a la educación argentina a uno de los mejores niveles de América del Sur. Pero en 1930-1932 fue presidente de la Argentina José Félix Uriburu, el sobrino del anterior José Evaristo Uriburu. Y en ese sentido podemos decir que su paso fue relativamente breve, fue un gobierno transicional para dejar la presidencia en manos de los civiles en 1932. En ese sentido, disolvió el Congreso, intervino a las provincias gobernadas por el radicalismo, intervino a las universidades, creación de la Escuela Superior Técnica de Ejército, suspensión de las elecciones que iban a celebrarse en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, inicio de las obras del entubamiento del arroyo Maldonado y del ensanche de la calle Corrientes, la inauguración del Instituto Municipal de Radiología y Fisioterapia, y se crea la Academia Argentina de Letras. Este es en traje de gala el presidente Uriburu, y este es el origen, como habíamos tratado de su tío, la misma localidad de Mendata en Vizcaya. Pasemos al siguiente presidente. El presidente es Marcelino Ortiz Lizardi, de origen vasco, como sus apellidos denotan. Ortiz viene de la localidad de Saya, en Vizcaya, y esta es una vista de la iglesia y de la plazoleta de Saya, Vizcaya, de donde vienen los Ortiz. Los Lizardi vienen de Navarra. Tuvo una nutrida también obra de gobierno, creación de comisiones de ayuda escolar y de museos, monumentos y lugares de asistencia en 1938 a la Conferencia Panamericana que se llevó a cabo en Lima, creación de la Gendarmería Nacional, apoyo a la industria nacional, fundación del Archivo Gráfico de la Nación, sanción de leyes de la conmemoración de los fallecimientos de Belgrano y San Martín, la creación de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, etc. Y vamos a el siguiente presidente que subió 1955-1958. El presidente fue Pedro Eugenio Aramburu. Esta familia venía de Cestona, en la provincia vasca de Guipúzcoa. También tuvo una serie de disposiciones de gobierno bastante importantes, regularizando la situación del país después de los problemas de 1955 y 56. El siguiente, de origen vasco, podemos decir Alejandro Agustín Lanusse. Lanusse, su familia no nació precisamente en el País Vasco, sino nació en Prejac Navajenx, que es Bearne. Pero esta familia se considera de origen vasco. El Bearne es un antiguo principado de la monarquía navarra y normalmente se hablaba idioma vasco. En la Edad Media se fue retrocediendo el idioma vasco, quedan solamente 3 aldeas de Bearne que hablan todavía vasco. Se quiere mantener el idioma bearnés con las calandretas y se habla normalmente el idioma francés. Bueno, la obra de gobierno de este presidente Lanusse, cuya etimología es de una palabra de origen vasco, que quiere decir mal campo, basado en landa, que es campo, y es un despreciativo, campito, como diciendo mal campo. Por eso aún su propio apellido es de origen vasco, aunque sea la familia bearnesa. Llamó al Gran Acuerdo Nacional para hallar una salida política del régimen y
convocó a elecciones para que el poder pasara a manos de un gobierno civil. Para el siguiente presidente de origen vasco, Raúl Alberto Lastiri, que cubrió un interregno entre la renuncia del gobierno de Cámpora y la asunción del presidente Juan Domingo Perón por tercera vez. Bueno, y la mayor obra es la convocatoria a las elecciones precisamente para el 23 de septiembre. De donde era su padre, era de Errazu, Navarra. Acá lo vemos, un hermoso valle de Baztán en Navarra, donde queda el pueblo de Errazu. Acá vemos una calle de la ciudad de Errazu. El siguiente presidente de origen vasco es, y último de la serie, es Eduardo Duhalde. Aquí lo vemos con la banda presidencial. Los Duhalde son de Valcarlos o Luzaide, como se dice en vasco, y queda en Navarra, cuando uno transpone el Orriaga para llegar a Francia. Hizo un gobierno de transición en el cual trató de frenar el desastre económico que se estaba presentando. Pero para concluir, y en última instancia, hay raíces vascas por otras ramas que las paternas en varios presidentes. Vamos a dar solamente 3 ejemplos. Por ejemplo, Perón desciende de la familia vasca Dutey y fue criada justamente por su abuela de origen vasco, hija de 2 vascos, nacidos justamente en Bayona, Francia. Justamente se crió con sus 2 tías, también de origen vasco, hijas de Dominga Dutey, pero su padre había sido Martirena. Y entonces Kirchner también desciende por familia vasca de los Goñi, y Sarmiento obviamente por su abuela, que era Irrazábal, y su bisabuela Balmaceda, 2 familias tradicionales vascas. Acá lo vemos la fotografía de su abuela, Dominga Dutey, que fue la que lo crió de chico en la casa de las Martirenas, sus hijas, y que le impulsó a seguir la carrera militar. Incluso fue a ver a su primo, el coronel Dutey, para que le brindara profesores que le ayudaran a dar el examen en el colegio militar. La familia Perón, de línea paterna, descendía de genoveses, que a su vez provenían de franceses de la Provenza, que se habían asentado en Génova, escapando de la Revolución Francesa. O sea, tanto Dominga Dutey como Perón son 2 apellidos que se daban en Francia. Este es Bayona, la ciudad donde habían nacido los 2 padres de Dominga Dutey. Néstor Carlos Kirchner, su abuelo, Carlos Santiago Kirchner, que no conoció a su padre, el inmigrante prusiano Carlos Claudio Teófilo Kirchner, por haber muerto a los 3 días de él nacer, a los 70 años de edad. Y fue criada por su madre, Josefa Goñi, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. El padre de Josefa Goñi fue Martín Goñi, que nació en España, probablemente en Navarra. Decía, Martín Goñi de Navarra era el tatarabuelo del presidente. Y por último, Domingo Faustino Sarmiento, su abuela fue Juana Antonia Irrazábal Sánchez, de origen vasco por los Irrazábal, y su abuelo Cornelio Albarracín Balmaceda, también de origen vasco por los Balmaceda. Señores, con esto damos fin a la presentación. Gracias por su atención.